Asalamu alaikum, queridos hermanos de la comunidad islámica, quien les habla, Umar Marwan Ponce, aquí desde la República Argentina, y esto es Perlas Islámicas. Quisiera, antes que nada, agradecer a todas aquellas personas que nos han escrito al correo electrónico de nuestra producción, alentando al programa. También agradecerles a aquellas personas que han formulado preguntas, que han sugerido inclusive temas y que nos están apoyando, dándonos like y suscribiéndose a nuestro canal. Antes que nada, gracias a todos ellos. Y siguiendo la línea de lo que estamos considerando, de este diálogo que pretendemos tener con ustedes, tratando de dar respuesta a aquellas preguntas, a aquellos interrogantes que nos están llegando. Hay una pregunta de un hermano de la ciudad de Buenos Aires que me pareció muy interesante porque me pide que hablemos sobre Jesús, sobre el profeta Jesús, pero no desde el aspecto del Corán, que está muy claro, está muy definido, que es un profeta, que las bendiciones y la paz sean con él, sino que desde el Jesús de los Evangelios. Y bueno, y yo te diré, querido hermano, que ese Jesús, precisamente el Jesús de los Evangelios, podemos hablar de por lo menos, si has leído los Evangelios, por lo menos de dos personajes distintos. Uno es el que creemos nosotros, el Jesús profeta, que las bendiciones y la paz sean con él. Y otro es la figura de Jesucristo, que es una especulación teológica. En otras palabras, vamos a hablar de esas cuestiones. Vamos a hablar de esos dos Jesús, ¿verdad? Del Jesús como lo sostenemos nosotros, y que está también retratado en los Evangelios, y vamos a hablar de esta otra especulación que, como ya vamos a ir analizando, es este personaje, Jesucristo, es la unión de ese Jesús histórico con la especulación del Cristo, ¿verdad? Bien, antes que nada quisiera decirte que Jesús no escribió absolutamente nada de sí mismo. Es más, no porque no quisiera, sino porque en la época que él nació, en el siglo I, la escritura dentro del pueblo hebreo era solamente para aquellas cosas que estaban reveladas. Es decir, la escritura era sagrada y solamente se hacía uso de ella en la revelación escrita. El resto de las cuestiones eran solamente de tradición oral. En otras palabras, esa reconstrucción de la vida y obra del profeta Jesús, que las bendiciones y la paz sean con él, fueron sacadas de la tradición oral, por esta sencilla razón que recién mencionaba. Y en primer lugar, te voy a decir algunos problemas que tenemos en relación a eso. Quienes escribieron la historia de Jesús, es decir, los evangelios, fueron personas convertidas al cristianismo, lo que señalaría cierto sesgo de subjetividad a la hora de narrar los hechos y no de objetividad. Esa subjetividad piadosa, pero subjetividad al fin, hace suponer cierta tendencia en la escritura y la forma de interpretar el pensamiento de Jesús. Otro punto es que quienes escribieron lo hicieron, por lo menos los evangelios, en distancia de tiempo, son entre 40 y 50 o más años después que sucedieron los hechos. Ninguno de los que escribió fue testigo presencial de la cuestión. Por ejemplo, Mateo, el Evangelio de según San Mateo, fue escrito en el año 41.
Marcos fue escrito en el año 60 o el 65, hay cierto debate en eso, pero más allá del 60 seguro. Lucas, por su parte, escribió su Evangelio, junto con Hechos de los Apóstoles, en el año 56 al 58 aproximadamente, de la era cristiana. Y el más tardío, que es con el precisamente que tenemos ciertos problemas, es con Juan. El Evangelio según San Juan fue escrito en el año 98 de la era cristiana, es decir, casi 100 años después que sucedieron los hechos. Pero a todo esto le agregamos un condimento aún más fuerte a esta cuestión, que quienes escribieron los evangelios, antes que se escribieran los evangelios, Saulo de Tarso, conocido como San Pablo, ya estaba siendo una influencia muy notable en esa época, con sus epístolas. A todo esto, lo primero que quiero comentarte, que no son un dato menor, ciertas imprecisiones típicas de gente que no ha estado ni en el lugar de los hechos, y por ahí ciertas imprecisiones de carácter histórico. Por ejemplo, Jesús es mencionado en los 4 evangelios con 2 posibles nacimientos distintos. Uno es Jesús de Nazaret. 2 de los autores bíblicos, autores neotestamentarios, hablan de que nació en Belén. Y otros 2 autores de los evangelios hablan de que nació en Nazaret. En otras palabras, no hay una precisión. Lo que sí se supone es que Mateo quiso hacer referencia a esta cuestión para hacer coincidir profecías anteriores al nacimiento de Cristo, con el nacimiento de Jesús. Ahora, hablando de Lucas, por ejemplo, se equivocó por lo menos en 10 años con el censo descrito en su Evangelio. También se equivocó con la época del nacimiento de Jesús. Él le atribuye que Jesús, la historia de Jesús, nació en tiempos de Herodes. Cuando Jesús nació, más o menos en el tiempo que se narra que nació, ya Jesús había muerto, ya Herodes, había fallecido. En el -4 antes de Cristo falleció Herodes el Grande. O sea que hay una imprecisión espacio-temporal. Ahora bien, otro aspecto digno de mención es en la naturaleza del mensaje. Los primeros cristianos se reconocían a sí mismos con la figura del pez. Inclusive, eso si nosotros vamos a la arqueología bíblica del Nuevo Testamento, ustedes van a ver mucho la figura del pez. Ahora, ¿cómo pasó de la figura del pez, la cuestión iconográfica de la figura del pez, a la cuestión iconográfica de la cruz? Eso es debido a una figura que en el año 313 irrumpe el cristianismo, que es Constantino el Grande. Ese emperador fue el responsable